¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos gimieras de placer y dolor? Cuando bebo mi vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro buen bebedor. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en sus brazos gimieras de placer y dolor? Cuando bebo mi vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro buen bebedor. Facundo Bacardí Masó fue uno de los miles de europeos que en el siglo XIX decidieron emigrar a las Américas en busca de mejores condiciones económicas. Oriundo de Sitges, población de la provincia de Barcelona, fue el primer eslabón y pilar de una saga que se convertiría años más tarde en crucial para el desarrollo de la industria del ron en Cuba y en el mundo entero. Bacardí eligió voluntariamente su propio destino y lo hizo en la ciudad portuaria de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la más caribeña de las urbes cubanas, además de la cuna de ilustres patriotas cubanos. La ciudad en que una noche de 1885 se cantó el primer bolero, un género musical que, si es mal interpretado, puede provocar desde una guerra de conquista a efusivos debates en el Consejo de las Naciones Unidas. Es una ciudad de grandes historias y leyendas, la ciudad que marcó el destino de la Gran España. Es la ciudad en la que un avezado español se atrevió a crear, si así se puede decir, el ron más famoso del mundo. Santiago no es solo la ciudad del Caribe, ni tan solo tierra de leyendas. No os asombréis de nada. Esto es Santiago de Cuba, la patria del ron. En realidad, Santiago de Cuba es una ciudad que tiene un desarrollo colonial, que tiene su origen en 1515 y que ya cuando llega al siglo XIX es una ciudad completamente formada en el mundo americano. O sea, es una de las ciudades tempranas de Cuba y jugó un papel muy destacado en el desarrollo de la isla como dominio colonial español. En 1812 se suprimen los privilegios que permitían a la minoría comerciar con el Nuevo Mundo y una oleada migratoria de gallegos, canarios y catalanes conforman el grueso de los que un día serán llamados indianos. La ciudad de Santiago, la segunda en importancia de Cuba, recibió una buena parte de esta inmigración proveniente de España. Porque Santiago de Cuba, al decir de muchos historiadores, fue la ciudad que más inmigrantes catalanes recibió en la primera mitad del siglo XIX. O sea, que los catalanes comienzan a venir a Santiago en cuanto Carlos III dicta el libre comercio con América, con ciertas restricciones por el comercio que les decía que tenía ciertas o pocas libertades. Pero cuando abren otros puertos de Cuba al comercio con España, empieza un comercio en Santiago de Cuba con las Antillas. Se comercia con Jamaica, se comercia con Santo Domingo, se hace comercios en Veracruz, o sea, en todo el siglo XIX. Los cronistas dicen que por las calles de Santiago de Cuba se oía hablar en catalán. Incluso el gobernador de Santiago de Cuba dictó un bando donde se decía que todos los catalanes dueños de comercio se presentaran con su pasaporte, con sus datos, porque había arribado un número tan grande que no se sabía de dónde habían salido.
el Sitges de aquel momento no tiene nada que ver con el Sitges de ahora. Sí que de alguna forma conserva su núcleo antiguo y las casas de aquella época, pero su producto, diríamos, económico, su prosperidad económica, su dinamismo económico, están basadas ya en otras realidades. Para muchos de los habitantes de este Sitges, aparentemente estático y conservador, la llamada de América era demasiado tentadora. El ansia de crecer, de prosperar, de conquistar un nuevo y desconocido mundo rondaba la cabeza de unos cuantos. Los tachados de aventureros y soñadores se animaron, partieron hacia Cuba. El joven Facundo Bacardí, un sitgetano como tantos otros, se embarca, se arriesga, motivado tal vez por la ambición y empujado quizás por la adrenalina que supone lo desconocido. Facundo Bacardí, hijo de Sitges, una persona que marchó al siglo XIX, cuando muchos nativos de nuestro pueblo pues buscaban salir de la crisis que vivía en Cataluña y concretamente Sitges, un pueblo agricultor, un pueblo con viñas, viñedos, un pueblo además dedicado a la pesca, pero en realidad mucha gente buscó en ese nuevo mundo la prosperidad, también buscó la solución a los problemas que se sufrían en aquella época. En 1804 se produce la independencia de Haití y no son pocos los franceses y descendientes de franceses que emigran a la ciudad de Santiago de Cuba huyendo de la ola revolucionaria que arrasa con la isla caribeña. Esa migración francesa va a traer consigo el desarrollo del cultivo del café, va a traer consigo toda una serie de cambios sustanciales en la manera de ser, en el modo de vida, en los hábitos y costumbres de la población santiaguera. ¿Quién podía llevar a cabo ese desarrollo del comercio que exigía Santiago de Cuba por su puerto? Porque tenía condiciones idóneas para el café que habían introducido los franceses. Había cientos de haciendas de café. Estaban las grandes haciendas azucareras, que necesitaban mano de obra esclava. Ese comercio había que hacerlo por el puerto de Santiago de Cuba o a través de la ciudad y después al puerto. O sea que esa coyuntura favorable de desarrollo del comercio es lo que hace que los catalanes que vienen a Cuba les interese mucho venir a Santiago de Cuba. Facundo se va siendo un adolescente. Lo acompañan sus dos hermanos mayores. Deja atrás a sus padres, 4 hermanos, y el Sitges que en 1814 lo vio nacer en el número 4 de la calle San Pedro. El viaje sería largo y duro. Pero la imagen de América era muy poderosa, sobre todo en el sentido de que conllevaba una vida de aventura, conllevaba una vida de fantasía, conllevaba una vida totalmente diferente a lo que era la vida en Sitges y sobre todo la posibilidad de hacerse a sí mismos y de hacer una fortuna y de regresar al pueblo de sus orígenes como un triunfador, ¿no? No todos regresaban, algunos, como el caso que os ocupa de Bacardí, se instaló en Cuba y se afincó y bueno. Después hay otros que de estos muy pocos libros hablan, que son los que surgieron de la frustración de haber de emigrar, pero que les continuó la frustración de no triunfar, ¿no? Y entonces supongo que los historiadores, cuando cotejan las salidas de Barcelona, de Sitges y después las entradas, hay personajes que no vuelven, porque se mueren, porque no consiguen lo que querían, porque desaparecen en un naufragio, y esta historia también es muy triste y también es muy abundosa. Las piezas que se encuentran en el Museo Marítimo de Barcelona ayudan a entender cómo eran los viajes en el siglo XIX. Los barcos españoles de esta época son relativamente pequeños en comparación con otros
Y nos tenemos que imaginar que no dejan de ser esto una caja pequeña donde convive un cierto número de personas durante unos meses, unas semanas, en unas condiciones precarias, con mucho trabajo y unas condiciones muy duras. Esto siempre hay que tenerlo presente. Y en el caso de unos chicos jóvenes que se embarcan pagándose el viaje con su trabajo, y es un mundo totalmente nuevo, un mundo cerrado y nuevo, donde se habla un lenguaje marinero con muchos términos que son de difícil comprensión, donde no sabe uno cómo se llaman las cosas, donde uno vive, es un mundo nuevo. Entonces hay que imaginarse lo que es el shock de estar metido en esta máquina durante unos meses, expuesto además a peligros, a fatigas, realmente una experiencia muy desagradable. Hay mucho trabajo que es simplemente aplicar la fuerza para elevar velas, para arriar velas, para encoger un cabo, llevar cargas, limpiar, ayudar en la cocina. Este sería el tipo de trabajo que probablemente pues, harían unas personas que se embarcan para pagarse el viaje con su trabajo. Se supone que en la década del 30 llega Facundo Bacardí Marzó a la ciudad de Santiago de Cuba. Esa primera etapa, desde el punto de vista económico, no fue fácil. Facundo llega a Santiago de Cuba dispuesto a prosperar y a integrarse a una sociedad que empieza a caracterizarse por la mezcla y el mestizaje. Las relaciones con los franceses, ya instalados en la isla, no son fáciles. El contrabando y el tráfico de esclavos dominan una sociedad en la que los franceses y catalanes se disputan la hegemonía comercial. El dominio de todos los giros en el comercio santiaguero siempre tenía un catalán. Ellos incursionaron en todos los giros, incursionaron en ferreterías, incursionaron en peleterías, en fábricas de todo tipo, de velas, de cebo, de todo. Las primeras imprentas también que hubo en La Habana, de las 4 que hubo primero en La Habana en el siglo XIX, 2 eran de catalanes. La taquigrafía en Cuba la introdujo un catalán. Esos hombres trajeron, además de esas ansias de vida y trajeron también sus ideas. Muy tímidamente empieza a asomarse en esta Santiago confundida de lenguas, colores y nuevas costumbres, una industria que más tarde se convertiría en la principal del Oriente caribeño. El ron también atrae a los catalanes y empiezan a fundar pequeños negocios de venta y distribución de la bebida. Las iniciativas de los catalanes, que también vieron un filón en el ron, se ve notablemente en esta época en Santiago de Cuba y posterior a ella. ¿Por qué? Porque vemos muchos catalanes productores de ron en la ciudad. En el mundo entero se conoce un ron famoso de Santiago de Cuba, que es el ron Los Marinos, que le llaman paticruzado. Ese ron lo hizo, o lo inventó, o lo producía un catalán de Santiago de Cuba, que fue Pablo Nonel y Enrique Camps, que eran de Abrera, allá en Barcelona. Los españoles revolucionan la industria del ron que existía en aquel entonces al obtener un licor de una más alta calidad que permite que la alta sociedad lo acepte como bebida social. Se buscaba un producto que pudiera competir y servir, tomar en sociedad por la clase pudiente, porque hasta ese momento el ron era un producto que nada más que lo tomaban los marinos y la gente ruda, porque era un trago fuerte. Entonces no tenía la aceptación de la sociedad en cuanto a una bebida social. Era un ron peleón, como diríamos. Entonces su origen es la depuración de los aguardientes. El origen del ron se pierde en los finales del siglo XVIII.
Unos adjudican su origen a un monje francés asentado en la Martinica, otros a los marinos ingleses. Sin embargo, algunos escritores lo han llamado el hijo alegre de la caña de azúcar. El ron es un licor que se obtiene por la fermentación y destilación de las mieles del azúcar y es sometido después a mezclas y envejecimientos. Hasta ese momento el ron tiene dos variantes. Hay el ron jamaicano, el ron tipo Jamaica, y el ron ligero. El ligero surge en Cuba justamente en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, originado por los catalanes. Cuando Facundo Bacardí aún no soñaba con la marca que lo instauraría en la historia de Cuba y del mundo, comienza a probar suerte en diferentes rubros. Una tienda de mercaderías varias primero y una mercería después con otro catalán, Joan Carbonell Mori, además de una mercería con sus hermanos. Facundo Bacardí deja sus negocios mercantiles de una casa vendedora de tejidos y mercaderías de todo tipo. Era una compañía, una sociedad catalana llamada M. Rivera y Compañía de Sitges, precisamente, en la que trabaja Facundo y dos de sus hermanos. El hermano de Facundo tiene un comercio que todavía se mantiene en el mismo lugar de la calle Santo Tomás, que se llama El Palo Gordo y tiene el mismo nombre. Estamos en el año 1843 y Facundo Bacardí es un próspero hombre de negocios en la ciudad de Santiago de Cuba. Tiene 28 años y está próximo a casarse con una joven descendiente de aquellos franceses que huyeron de la revuelta de los negros de Haití 40 años atrás. Su nombre, Amalia Lucía Victoria Mogó. Y en ese entorno puede haber ocurrido la relación. Inclusive se plantea que la casa donde primero viven Facundo y Amalia, o matrimonio donde nace Emilio, está en la calle Jagüey. El triunfo de Facundo Bacardí Masó, ya Don Facundo, queda coronado con el nacimiento de su primogénito, Emilio Bacardí Mogó, el 5 de junio de 1844. Emilio llegaría a ser uno de los personajes más relevantes de la historia política y cultural de Santiago de Cuba. En 1852, un terremoto asola Santiago de Cuba. Es un momento difícil porque es un momento en que la ciudad, que venía teniendo un desarrollo acelerado de su economía, ve de momento frenado ese desarrollo por un acontecimiento sísmico. Cada 70 años, la ciudad de Santiago es sometida a fuertes sacudidas sísmicas. Esta de 1852 se considera una de las más fuertes y devastadoras que ha sufrido la ciudad en sus casi 500 años de existencia. En realidad eso produjo una crisis que se vio acentuada porque en un terremoto de esa naturaleza, con las muertes que ocurrieron, pues trajo consigo una epidemia. O sea, generalmente esas cosas una van detrás de la otra, y hubo un momento muy difícil, muy crítico en el Santiago de entonces. Y detrás del terremoto, una epidemia, que es cuando la familia Bacardí saca a los hijos a Barcelona. Sacan a todos los hijos para Barcelona porque se le mueren dos. A Facundo se le mueren dos hijos en ese momentico, en ese pedacito de tiempo. Va Facundo, va Amalia, pero después, por atender lo que significa el sostenimiento de la familia, viene Facundo, viene después Amalia, y Emilio se queda. Allí en Barcelona comienza su vinculación a la pintura, a la literatura, recibió clases de dibujo, le gustó mucho visitar, recorrer museos, academias, y realmente todo eso unido a lo que después conoce cuando es deportado en 2 ocasiones, van formando su sensibilidad hacia el arte, hacia la cultura, y también consolidando su sentimiento hacia su ciudad natal. Emilio, un joven ávido de conocimientos, comienza a nutrirse de todas las inquietudes culturales que su padrino, Enric Costa, le transmite.
Estuvo casi de 8 a 10 años en Barcelona. Y ya cuando él viene a Cuba, él viene ya casi formado y con mucha cultura. A mediados de 1858, Facundo Bacardí decide traer a sus hijos de vuelta a Santiago. Era hora de que tanto Emilio como uno de sus hermanos, Facundito, pasaran a formar parte del negocio familiar. Para este momento, ya Facundo Bacardí Masó y sus hermanos se habían iniciado en el negocio de la producción de rones en un pequeño alambique en la calle de la Marina Baja. En 1862, Facundo tiene 48 años. En febrero de ese año decide fundar junto a un francés llamado Boutelier y su hermano José la compañía de ron Bacardí. Nacía la empresa de rones más próspera y audaz del país. Esta fábrica era muy favorable para la ciudad. La ciudad ha crecido, tiene ferrocarril, tiene un comercio de cabotaje muy bueno, tanto en la isla, en los otros puertos de Cuba, como fuera de ella, y esto hace que la producción azucarera estabilice. Los azúcares y los aguardientes son protegidos y amparados por la Real Corona de España. Boutelier, que tenía su alambique, él aporta su conocimiento de licorero. José Bacardí aporta 3.000 pesos y Facundo aporta el local que heredó Emilio de su padrino, de su madrina Clara Thier, en la calle Marina Baja número 32. Entonces habían 2 empleados nada más, 2 empleados eran los que trabajaban. Y llega a pensar que era cierto porque ya en un acta de formación de la compañía años después, se reconocen a esos 2 empleados como empleados de confianza y se le da a ellos una participación en las ganancias de la empresa. Se dice que la imagen que hoy identifica al ron Bacardí, un murciélago, surge de los primeros tiempos de la fundación de la compañía. Ante la escasez de envases y aprovechando que Facundo poseía un aceite italiano de un anterior negocio cuyo logotipo era un murciélago, usó dichos envases para embotellar el ron y a partir de ese momento los santiagueros comenzaron a identificar la marca y a llamar al ron Bacardí el ron del murciélago. En 1862 es que comienza el negocio de Bacardí y prácticamente a los 6 años de haber comenzado, pues comienza la guerra de independencia. Lógicamente la guerra de independencia fue un golpe duro al negocio, porque no solamente Bacardí, prácticamente en el 72 piensa también Álvarez Can, en el 68, prácticamente en el año de la guerra comenzó Álvarez Can. Entonces tuvieron dificultades en la adquisición de la materia prima. Eso fue, no les fue fácil escapar a esos 10 años, pero escaparon. Por esa razón, presumo que la familia Bacardí estuvo muy ligada también al comercio de los alcoholes que abastecían las tropas españolas en campaña durante la Guerra de Independencia. El 10 de octubre de 1868 comienza la Guerra de los 10 años. Un movimiento independentista que había ganado fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Su origen está en las logias masónicas y tiene como antecedentes la Revolución Francesa de 1789 y las ideas de la Ilustración. Sus principales promotores son grandes hacendados de la zona oriental del país. El 4 de diciembre de 1868, Emilio, su hermano Facundo y otros santiagueros, otros criollos santiagueros, vinculados también a marinos de la fragata Carmen, trataron de tomar por asalto el ayuntamiento, el Palacio de Gobierno Municipal, y proclamar la Constitución en Santiago de Cuba, la Constitución liberal. Hay un hecho que conmovió toda la ciudad. Iniciada ya la guerra del 68, en 1870,
llega prisionero a la bahía de Santiago de Cuba el vapor Virginius. En él venían un centenar de patriotas que tenían por misión expedicionaria incorporar armas y ellos mismos al proceso revolucionario cubano. Al ser apresados y traídos a la ciudad, son condenados y la pena impuesta es la de fusilamiento. Puso a los jóvenes que ya de hecho habían decidido una participación decisiva en la lucha independentista en pie de guerra. Hombres como Pedro Santacilia, Emilio Bacardí y otros muchos jóvenes decidieron definitivamente su misión de participar activamente en ese proceso revolucionario. En esa primera etapa de la guerra, de 1868 al 78, no podemos con todo el rigor reflejar las actividades de Emilio Bacardí, porque quizás pudiéramos afirmar que era un agente de inteligencia nato, un conspirador nato. Paradójicamente, a pesar de los momentos de crisis que vivía Santiago de Cuba, la compañía Bacardí inicia su expansión fuera de la isla y consolida su reconocimiento en el mercado internacional. Fue así que en los años siguientes la marca del murciélago consiguió hacerse con unos cuantos premios, reconocimientos y galardones. En 1876 en Filadelfia, en 1877 en Madrid, en 1881 en Matanzas y muchas más luego de su muerte en 1885 en Santiago de Cuba. O sea que antes de que él muriera ya el ron tenía calidad. Estamos en el año 1876. Emilio Bacardí Mogó tiene 32 años y paga por primera vez un alto precio por sus principios. Es detenido al final de la guerra y conducido al Castillo del Morro para luego ser deportado a Chafarinas. Deportado a este lugar, en su diario del deportado, Bacardí refleja los sufrimientos y las penalidades de la travesía en prisión. La dignidad de soportar condiciones muy deplorables están puestas de manifiesto en ese primer diario del deportado de Emilio Bacardí. También está puesto de manifiesto en el otro de Cuba a Chafarinas, que más bien recoge su salida de Santiago de Cuba, su llegada a la cárcel en La Habana y su estancia en el Morro. En el año 86 muere su padre y se queda al frente de la compañía Ron Bacardí. Aunque tú te has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Santiago de Cuba pierde a un hombre, a uno de esos tantos inmigrantes que llegaron con la ilusión de prosperar y consiguieron levantar con trabajo una ciudad que los acogió y les permitió formar parte activa del desarrollo no solo económico, sino también cultural de la ciudad. Facundo Bacardí Masó le deja a Santiago a su hijo, un hombre valiente, combativo y comprometido hasta las últimas consecuencias con el pueblo santiaguero. Tiene lágrimas negras como vivir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Creemos que debe estar aquí, aunque no aparezca en los libros, porque precisamente esta era la tumba de toda su familia. Si yo le hubiera podido preguntar a don Facundo o a Emilio qué pensaba Facundo de su estancia en Cuba, seguro que me iba a hablar de la nostalgia que sentían por Cataluña o el deseo que tenían de volver, aunque hubieran triunfado. Porque al terminar la guerra, muchos se pudieron ir y otros se quedaron y están todos aquí en el cementerio nuestro de Santa Efigenia. Emilio Bacardí era un independentista a carta cabal, o sea, su esquema de planteamiento era la independencia definitiva de Cuba. Emilio Bacardí fue una de las personas que no estuvo de acuerdo y nunca le perdonó a Estrada Palma lo que luego hizo. O sea, él fue de lo que decía que los problemas de Cuba tenían que resolverlos los cubanos y defendió esa postura desde siempre.
Estamos hablando de una persona que fue el primer alcalde en un Santiago de Cuba que emergió a la luz tras el fin del colonialismo español. Por lo tanto, es la figura que protagonizó el debut de las instituciones democráticas cubanas tras la colonia. Y por eso dejó una impronta tan fuerte en el imaginario del santiaguero. En 1887, Emilio Bacardí se casa en segundas nupcias con doña Elvira Cape, con la que tiene 4 hijas. La mujer se convertiría en su principal apoyo en todo lo que emprendió. Además, sería su principal promotora en sus futuros mandatos como alcalde y responsable de continuar su obra después de muerto. Eran los tiempos en que la sociedad avanzaba, se abolía la esclavitud. Un año más tarde, la regenta María Cristina otorga a la empresa Bacardí el título de proveedor oficial de la Casa Real. Doña Elvira es una mujer criolla, como ya había planteado anteriormente, mulata, se casa con Emilio. Está muy ligada a él en toda su labor cultural, política, ayudándolo intensamente en favor de toda la cultura santiaguera. Don Emilio no era clasista. Ellos se vincularon muy estrechamente en todos los aspectos. Donde quiera que él iba, allí estaba doña Elvira. Según todos los datos y todas las cosas que hemos podido contactar, fue una relación muy hermosa, muy íntima, muy bonita en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy compenetrados. Todo se conversaba, todo se consolidaba, todo. Donde quiera que estaba Emilio, estaba ella. Ella lo ayudaba, le aportaba cosas con su carisma, con su amor hacia el pueblo santiaguero, hacia su ciudad natal. Lo apoyó intensamente en todas las labores que él hacía. La unión entre don Emilio y doña Elvira Cape fue una intensa relación que se consolidaría con el tiempo. Y tiempo fue lo que necesitó el danzón, una forma musical proveniente de la danza y la contradanza, para convertirse en baile nacional. Este género dominó a su antojo el escenario musical de la Cuba de finales del siglo XIX. En 1895 se reinicia la Guerra de la Independencia. Emilio es arrestado y enviado de nuevo a prisión, esta vez a Ceuta, por haber comprado armas para los patriotas insurrectos y con destino a los generales Antonio y José Maceo. 3 años más tarde, regresa a Cuba nuevamente, justo en el momento de la ocupación norteamericana y en la que el almirante Cervera es derrotado y los españoles pierden la guerra. Fue el principio del final del Imperio Español en ultramar. Y ya en la guerra del 95, los únicos que aceptan, y me imagino que con cierta necesidad espiritual, se integran a los batallones de voluntarios, son los más ricos. Y tenemos ejemplos de muchos que fueron miembros del cuerpo de voluntarios y que sin embargo se integran a la revolución mambisa en la guerra del 95 con dinero, mandando avituallamientos al ejército. Emilio se convierte en 2 oportunidades en alcalde de Santiago de Cuba. Una en 1898, solo dura unos meses. Él mismo renuncia por no estar de acuerdo con algunas leyes vigentes. Por elección popular, vuelve en 1901, ya habiendo creado junto a su mujer el primer museo de la ciudad, que lleva su nombre.
la posición de Bacardí como alcalde de Santiago fue una posición de favorecer proyectos interesantes de la ciudad. Fue favorecer la higiene urbana, fue favorecer el que se hicieran proyectos a favor de las clases más humildes y más pobres. Fue uno de los promotores de la biblioteca pública y del primer museo del país. En este caso, la fundación del primer museo de Cuba fue trascendental. En Cuba existían otras colecciones de carácter privado, pero esta es la reconocida, especialmente con ese carácter, con el carácter de museo-biblioteca, que además surgió así. La obra que hace de ilustración, la obra que hace de saneamiento de la ciudad, la obra que hace de crear la primer museo y la primera biblioteca, la biblioteca Elvira Cape, se llama como su esposa, y existe actualmente en Santiago de Cuba, y es la segunda biblioteca más importante de Cuba en este momento, por su colección y por el volumen de la misma. Y el Museo Patriótico se llama Emilio Bacardí Moró, porque allí fue un interés de Bacardí, y hizo mucho por ello, de que no se perdieran los testimonios materiales de las guerras de independencia, la memoria para las futuras generaciones. Bueno, Emilio Bacardí, para nosotros, en general, para nosotros, era un benefactor. En Santiago de Cuba, el apellido Bacardí era el apellido de un benefactor. ¿Benefactor por qué? Porque Emilio Bacardí fue el alcalde de Santiago, el que creó el Museo de Santiago de Cuba, en un edificio que, si ustedes lo ven, es un edificio muy bello. Fue el que creó la biblioteca, fue el que trajo momias de Egipto, fue el que buscó con su dinero, con el dinero de su empresa, de su compañía, compró cosas para el beneficio de la ciudad de Santiago. Emilio Bacardí Mogó nunca dejó de trabajar por la cultura de Santiago de Cuba. Era un buscador incansable de todo aquello que incrementase el bagaje cultural que formara parte de la historia de la isla. Esa inquietud lo llevó a realizar un viaje a Egipto y Oriente Medio. En el año 1912, Bacardí viaja por Europa y llega a Egipto. Visita una casa de antigüedad y reconoce ahí una pieza valiosa que ni el mismo vendedor tenía conciencia de lo que vendía. Era una momia de una joven perteneciente a la dinastía 18 egipcia, y él se la compra a un precio muy moderado. El caso es muy simpático porque en las aduanas de Santiago nunca se habían enfrentado a un fenómeno como ese, y tiene que pasarla como carne salada. Es decir, los papeles de la aduana que certifican la calidad en que entró ese producto a Cuba lo relata como carne salada, pero con esa carne salada se enriquecen las colecciones del museo. O sea, Emilio Bacardí fue un hombre de su tiempo, pero a la vez fue una persona que pensó a largo plazo. Y yo creo que, no yo solo en lo personal, creo que todos los santiagueros, de una u otra manera, sienten esa admiración y hablan de Emilio Bacardí como un padre. Hablan de Emilio Bacardí como algo consustancial, como parte de la ciudad misma. La compañía de Ron Bacardí seguía ratificando su prestigio y liderazgo en el mercado mundial. Emilio tenía mucho que ver con eso. Su frenética actividad cultural, política y social no le impidió dirigir con eficacia el negocio que su padre le había confiado. Yo he probado rones en el mundo, he probado rones jamaiquinos, rones venezolanos, rones dominicanos, pero como aquel ron de Santiago de Cuba, con el bouquet, si se puede decir, con el aura que tenía el ron Bacardí, tanto la carta oro. No hay ningún ron en los lugares donde yo he estado. Quizás por ahí pueda haber otro, pero donde yo he estado, ningún ron se asemeja al Bacardí. La calidad del ron de Bacardí es la calidad del ron cubano. La calidad del ron depende, según los especialistas, de la caña de azúcar cubana, por la tierra y el clima cubano. El agua de Santiago tiene una característica que le da al ron Bacardí en este caso,
un sabor especial. Es un sabor que es inigualable. En el mundo no va a haber nunca un ron como el ron Bacardí de aquella época. La diferencia que tiene el agua del río San Juan del resto de las aguas de Santiago de Cuba es que es un agua pura de manantial. Y las otras aguas son agua de río normales que contienen todos los minerales que sabe que no que tienen el agua que caen de la lluvia y demás. Bacardí inicia una tradición en la ciudad de Santiago de Cuba que se mantiene hasta el presente, que es el izamiento de una gran bandera cubana el 31 de diciembre a las 12 de la noche, esperando el Año Nuevo, en el ayuntamiento de la ciudad. Todo el mundo acude ahí sin ser convocado, acude a la plaza principal de la ciudad, al hoy Parque Céspedes, a subir la bandera, cantar el himno nacional, que son símbolos patrios y que representan la cubanía y que representan el amor de Santiago por su identidad y por lo que significan estos símbolos, y que le deben esa tradición tan bella a esta figura especial que fue Emilio Bacardí. Nada me importa a mí, dolor presente. Nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir lo espero indiferente. Una población tan alérgica a los protocolos y los rangos como los santiagueros, tan rebelde, Recuérdense que esa es la cuna de las revoluciones. Y recuerden que es la cuna de la música popular cubana, el son, el bolero, fue allí la trova. Y en esa población a muy poco se le prodiga el título de don. Pero nadie le dice Bacardí, ni Emilio Bacardí. La gente dice don Emilio Bacardí. Y eso se lo ganó Bacardí con ese sentido democrático de su actuación, de su vida y las obras que hizo en bien de la comunidad de Santiago de Cuba y yo diría que también del país. El porvenir lo espero indiferente, lo mismo es ser feliz que desgraciado, lo mismo es ser feliz que desgraciado. Solo ambiciono mi fastidio yerto, cansado ya de perdurables guerras, y al acostarme en mi cajón de muerto, dormir en paz debajo de la tierra y descansar en paz debajo de la tierra. Mientras el son como género musical se expande por la isla, se produce la segunda intervención de los Estados Unidos. Emilio deja la alcaldía e inicia la publicación de Crónicas de Santiago de Cuba, su máxima obra literaria. Por otro lado está el Bacardí escritor, el hombre que recreó y preservó la memoria y las historias orales que corrían en el Santiago de su niñez y su juventud y que remontaban hasta la época de la colonización. Y no hay un historiador de Santiago de Cuba o nadie que quiera en el mundo saber de Santiago de Cuba que no lea las crónicas de Santiago de Cuba escritas por don Emilio Bacardí Moro. Cuando un historiador nace y comienza en la universidad un proceso lógico de desarrollo, se tiene que encontrar necesariamente con las crónicas de Bacardí.
Si el que no lea las crónicas de Bacardí, el que no lo utilice como fuente inagotable de conocimiento, evidentemente nunca podrá escribir de la ciudad. Es un documento preciado, es un documento al que hay que recurrir siempre y que por lo tanto se amarca la historiografía santiaguera y él está considerado como uno de los grandes historiadores de la ciudad de Santiago de Cuba. Entonces arroja luz sobre una región de Cuba que no era el centro y por lo tanto, al ser periferia, no estuvo privilegiada con la preservación de esa memoria. El día 28 de agosto de 1922, a los 79 años, muere Emilio Bacardí Mogó en Santiago de Cuba. Fueron momentos de profundo dolor para el pueblo santiaguero, pero también de admiración por el patriota que tanto había hecho y dejado a la ciudad y a Cuba entera. Ese día, en horas de la mañana, el cortejo fúnebre salió de Villa Elvira, de la casa de campo de la familia Bacardí, dirigiéndose al Ayuntamiento de Santiago de Cuba. Ese ayuntamiento, el Palacio de Gobierno, frente a la Plaza de Armas, hoy Parque Céspedes, lugar donde él hiciera buena parte de su labor política en Santiago de Cuba, lo recibió y, inspirado en un hecho que había certificado como tradición de la ciudad, la fiesta de la bandera, el pueblo santiaguero dejó caer sobre el féretro del patriota esta enorme bandera, significándolo y conociéndose a partir de entonces como el beso de la patria. Bueno, yo a Emilio Bacardí lo imaginaría hoy en las calles de Santiago, caminando como una persona normal, como según cuenta la historia, él era, que todo el mundo lo saludara, parándose a conversar con la gente, así, caminando normal como una persona más, sentándose en el Parque Céspedes, entrando a su fábrica como lo hacía normal, saludando a la gente. Yo así imaginaría a Emilio Bacardí, a don Emilio Bacardí en la actualidad. Han transcurrido casi 2 siglos desde que Facundo Bacardí Masó llegó desde España a Santiago de Cuba con el sello de inmigrante. Su idea era prosperar económicamente y lo logró. Lo intentó todo, formó su familia, vio crecer a sus hijos y también a sus nietos, y fue el padre de una compañía que llega hasta nuestros días. Con 6.000 empleados y con 20 millones de cajas vendidas al año, está presente en 170 países. Después de 6 generaciones de descendientes de Facundo dedicados directamente al negocio, Bacardí es actualmente la mayor compañía de licores del mundo. Por las calles de Santiago, en alguna esquina, en cualquier bodega, paseando tal vez por el malecón o en alguna tertulia, alguien relata alguna de las muchas leyendas que existen sobre el ron. Y sobre el ron Bacardí, el más famoso de todos. Se hace difícil pensar que esto lo inició un adolescente español que un día soñó con un nuevo mundo y con mejores oportunidades. Pero, como decía el escritor, no os asombréis de nada. Esto es Santiago de Cuba.